Biden arranca Plan Irak. Periodista independiente desmiente a Zelensky. Solo hay un puñado de periodistas occidentales sobre el terreno en Donbass, mientras que la prensa dominante occidental está sellando noticias falsas sobre la crisis de Ucrania, utilizando las mismas plantillas que explotó antes en Irak, Libia y Siria. Esto lo dice la periodista independiente holandesa Sonja van den. Fue a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk como reportera integrada en el ejército ruso para ver cómo se desarrolla la operación especial con sus propios ojos. Labor del periodista. El sonido de los bombardeos y las explosiones no la asusta. Se ha acostumbrado. Hace 7 años Van den trabajó en Siria, meses antes de que los rusos intervinieran a pedido del presidente sirio Bashar al-Assad y cambiaran el rumbo. Los paralelismos entre la cobertura de la prensa dominante occidental de los conflictos sirio y ucraniano son sorprendentes, según esta reportera. Ella dice que mienten continuamente, sobre todo para implementar su propia agenda, es decir, su propia verdad. Van den ha dicho esto y dice además, como en Siria el presidente Assad era el asesino y ahora el presidente Putin es el carnicero. Habían usado ese guión durante muchos años en Irak, en Venezuela y otros países que no cumplen con su agenda. Necesitan pues un chico malo. Pero ellos, los medios, habla de los medios, ni siquiera están ahí en el terreno. Solo un puñado de periodistas de Occidente están aquí. Graham Phillips, Patrick Blancarten, Laura Bonnell y yo, dijo. Sin embargo, este no es el único paralelo. Según el periodista holandés, ha llamado la atención sobre los informes falsos de Kiev y además sobre las operaciones de bandera falsa, incluido el engaño de la isla de las serpientes, la exageración sobre el presunto ataque de Rusia a la planta de energía nuclear, la historia ahora desacreditada del ataque de Rusia en Mariupol, Hospital, y la provocación más reciente de Bucha, por nombrar solo algunos. Van den dice que se parece tanto a las banderas falsas de los yihadistas como a los ataques con gas organizados por los cascos blancos. Ella recuerda específicamente la provocación química del 4 de abril del año 2017 en Khan Shaykhun. Lo mismo sucedió en Bucha, dice la periodista holandés. Muchos testigos dicen que el ejército ruso se fue el 30 de marzo. Incluso el ejército ucraniano, que llegó el 1 de abril, pues no informó sobre cadáveres en las calles. Esto sucedió el 3 de abril, según los medios occidentales. Además, la evidencia es diciendo que los cuerpos tenían brazaletes blancos, el símbolo del ejército ruso. Los soldados los usan. Entonces, ¿los soldados están matando a los ucranianos rusos? O sea, ¿de qué se trata? De ninguna manera. El neonazismo ucraniano no es un mito. Van den habló con muchos civiles ucranianos mientras viajaba por Donbass. Según ella, casi todos condenaron al gobierno de Kiev por prohibir el idioma ruso y además privarlos de muchos derechos humanos, culturales e incluso domésticos. La mayoría de las personas, dijo, con las que hablé estaban muy contentas de que la operación, la llamada especial rusa, haya comenzado, dice la periodista holandés. Por supuesto, nadie quiere violencia y guerra. Ya han estado sufriendo 8 años de guerra, carnicería y destrucción por parte de las fuerzas ucranianas. Lo peor fueron los batallones nazis que luchaban junto con el ejército regular. El neonazismo ucraniano no es un mito, enfatiza Van den. Cuando visitó la ciudad portuaria ucraniana de Odessa en el año 2016 y también en el año 2017, notó el sentimiento fascista que se ha estado extendiendo por todo el país durante bastante tiempo. En realidad, el nazismo ucraniano ha estado allí desde la Segunda Guerra Mundial, dice esta periodista. Los sucesores ideológicos de Stepan Bandera, la organización de nacionalistas ucranianos, la 14 División de Voluntarios y el batallón Nashtigal pasaron a la clandestinidad durante el periodo soviético. Sin embargo, después de muchos años, estas fuerzas vuelven a estar vivas y Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea las utilizan para desestabilizar Ucrania, dice. Antes, estos actores geopolíticos occidentales, muy en la misma línea, utilizaron a los islamitas para derrocar a Assad, agrega la periodista. Según Van den, después de llevar a cabo un golpe de Estado en Ucrania en el año 2014, pues la minoría de neonazis tomó el poder y ha estado aterrorizando principalmente la parte oriental del país, utilizando métodos crueles, muy crueles, al estilo, escuche bien, al estilo nazi, durante 8 años. Occidente intenta continuamente culpar a Rusia por todos los daños infligidos a los pueblos y ciudades ucranianos.